Ángel Negro, Victoria Cleo Andrews. Saga Castile 2, primera parte. Capítulo 3. Al otro lado del laberinto. Caminé con paso rápido y furioso. Ignorando a dónde iba, solo sabía que estaba aspirando profundamente el aroma salobre del mar, como había dicho Tony. Me volví varias veces, andando de espaldas, para admirar la perspectiva que ofrecía Farcy contemplada desde fuera. Cuántas ventanas que limpiar, altas y anchas, y todo aquel mármol, cómo lo mantenían sin mácula. Mientras me alejaba caminando hacia atrás, con marcha más lenta, traté de averiguar qué ventanas eran las mías. De pronto choqué con algo, y al volverme con rapidez, vi que se trataba de un seto que parecía casi una pared por su altura y que semejaba extenderse indefinidamente. Fascinada por lo que pensaba que podría ser, lo fui siguiendo hasta descubrir que, en efecto, era un laberinto inglés. Con cierto deleite infantil, entré en él, sin pensar ni por un momento que pudiera extraviarme. Encontraría la salida. Siempre me había desenvuelto bien con los rompecabezas y los acertijos. En las pruebas de inteligencia, Tom y yo sabíamos cómo hacer llegar a nuestros ratones hasta el queso, o a nuestros piratas hasta el tesoro. Se estaba bien allí, con los setos que se alzaban a una altura de 3 metros, formando pasillos que se doblaban en ángulos rectos. Y había tanto silencio. Los gorjeos de los pájaros del jardín sonaban lejanos y apagados. Incluso los quejumbrosos chillidos de las gaviotas que volaban en lo alto se percibían ahogados y distantes. La casa, antes tan cercana, había desaparecido cuando me volví a mirar. ¿Dónde estaba? Los altos setos impedían que llegara el calor del sol poniente. Empecé a sentir frío. Apreté el paso. Quizás hubiera debido decir a Percy que salía. Miré mi reloj. Casi las 6:30. Dentro de media hora me subirían la cena. ¿Iba a perderme la primera comida en mi propio cuarto de estar? Sin duda, alguien encendería aquellos troncos que ya estaban preparados. Sería agradable permanecer arrellanada en un elegante sillón, saboreando golosinas que probablemente nunca comería más que aquí. Torcí por otro recodo y me vi metida en un nuevo callejón sin salida. Me volví de nuevo. Esta vez tomaría el camino adecuado. Pero ahora que había girado en círculos varias veces, había perdido la orientación y me era imposible saber qué senderos había utilizado ya. Entonces, saqué un pañuelo del bolsillo de mi abrigo, arranqué una tira y la até a una rama del seto. Bien, ahora veríamos cuánto tardaba en salir. En su descenso hacia el horizonte, el sol incendiaba de ardientes colores el firmamento, advirtiéndome que no tardaría en caer la noche y en intensificarse el frío. ¿Pero qué era esta civilizada región comparada con la desolación de los Willys? No tardé en comprobar que un abrigo comprado en Atlanta no servía para los que vivían al norte de Boston. Oh, vamos, esto era estúpido. Llevaba puesto el mejor abrigo que había tenido jamás, comprado para mí por Cal Denison. Tenía un cuellecito de terciopelo azul que hacía solo un mes había considerado elegante. Yo, que solía vagar por las montañas a los 2 y 3 años y nunca me había perdido, desorientada por un estúpido laberinto hecho para divertir. No debía caer en el pánico. Tenía que haber algo que estaba haciendo mal. Por tercera vez, llegué junto al rosado trozo de tela que oscilaba al viento. Traté de concentrarme. Me representé mentalmente el laberinto, al lugar por donde había entrado, pero todos los caminos entre los altos setos parecían iguales, y casi me daba miedo abandonar el consuelo de mi rasgado pañuelo, que por lo menos me decía dónde había estado 3 veces. Mientras permanecía allí, indecisa, aguzando el oído para escuchar el golpeteo de las olas que se rompían en la playa, percibí, además del golpeteo del agua, un uniforme tap-tap-tap. Alguien martilleando. Seres humanos cerca. Dejé que el sonido me guiase. Cayó la noche rápida y pesada. Guedejas de vapor ondulaban sobre el suelo al contacto del aire frío con la tierra, más caliente, y no soplaba ni un hálito de viento que las disipase. Continué avanzando hacia donde sonaba el martilleo. Luego, alarmada, identifiqué el ruido de una ventana al cerrarse de golpe. Y cesó el martillear. El silencio me aturdió con sus amedrentadas implicaciones. Podría pasarme toda la noche vagando por allí, y nadie lo sabría. ¿Quién iba a pensar en registrar el laberinto del jardín? Oh, por
¿por qué había caminado yo de espaldas? Mi costumbre de las montañas parecía estúpida ahora. Cruzando los brazos sobre el pecho, al estilo de la abuelita, tomé el primer recodo a la derecha y el siguiente también a la derecha, sin torcer nunca a la izquierda, hasta que de pronto me encontré fuera. No en el lugar en que había empezado, ciertamente, pues no reconocía nada, pero eso era mejor que estar dentro del angustioso dédalo. La oscuridad y la niebla eran demasiado intensas para poder ver la casa. Además, había ante mí un camino de pálidas losas que relucían débilmente en la oscuridad. A través de la niebla me llegó el aroma de los altos pinos. Vi luego una casita de piedra, con rojo tejado de pizarra, que se elevaba a baja altura, rodeada por un grupo de pinos. Me sorprendió tanto que dejé escapar un grito. ¡Oh, la alegría de ser rica! De tener dinero para derrochar. Una casita así parecía algo exclusivo de un cuento de hadas. Una valla que llegaba hasta la altura de la rodilla y que no impediría el paso a nadie, rodeaba con línea irregular la casita, prestando soporte a unas rosas trepadoras que yo apenas podía ver. A la luz del día todo esto habría ofrecido un espectáculo fascinante, pero de noche mis recelos crecieron y me sentí asustada. Permanecí inmóvil y analicé la situación. Podía dar media vuelta y regresar. Volví la cabeza y miré por encima del hombro. Vi que la niebla se había vuelto más densa y que ni siquiera podía distinguir el laberinto. A juzgar por el acre olor a madera quemada, debía de estar elevándose una columna de humo. La casita del jardinero. Eso tenía que ser. Y en su interior, un matrimonio de edad avanzada se dispondría a tomar una sencilla cena que, sin duda, satisfaría mi apetito mejor que los exquisitos platos preparados en una cocina que Tony no se había molestado en enseñarme. La luz que brillaba en las ventanas no se derramaba al exterior para alumbrarme el camino. Era una luz mortecina, ansiosa por desaparecer. Eché a andar hacia aquellos cuadrados iluminados antes de que también ellos se desvanecieran en la niebla. Al llegar a la entrada de la casita, vacilé antes de llamar. Golpeé 3 o 4 veces la sólida puerta, haciéndome daño en las manos, pero no hubo respuesta. Allí había alguien, sabía que había alguien. Impaciente porque quienquiera que fuese, estaba haciendo oídos sordos a mis llamadas, y segura de mí misma ahora que era un miembro más o menos importante de la familia Tatterton, hice girar el picaporte y entré en una habitación débilmente iluminada por un fuego de chimenea. Reinaba una temperatura agradable en el interior. Permanecí de espaldas a la puerta, mirando fijamente al joven que se hallaba sentado de espaldas a mí. Por la longitud de sus delgadas piernas, enfundadas en ajustados pantalones negros, me di cuenta de que era alto. Sus hombros eran anchos y sus revueltos cabellos castaños despedían leves destellos cobrizos al recibir el resplandor del fuego. Me quedé mirando aquel pelo, pensando que ese era el color que siempre había yo supuesto que sería el de los de Keith cuando fuese un hombre. Cabellos espesos y rizados que llegaban hasta la nuca y se enroscaban hacia arriba, rozando apenas el blanco cuello de su fina blusa que semejaba la de un artista o un poeta, con mangas muy anchas. Se volvió un poco, como si mi prolongada mirada le hiciera sabedor de mi presencia. Podía ahora ver su perfil. Contuve el aliento. No era solo que fuese atractivo. Padre era guapo a su modo, recio y brutal, y Logan tenía una belleza clásica a su propia y obstinada manera. Este hombre era atractivo de una forma distinta, con un estilo especial que yo no había visto nunca. En mi mente se elevó una imagen de Logan que me llenó de culpabilidad. Pero él había huido de mí. Me había dejado sola en el cementerio, de pie bajo la lluvia, sin querer comprender que a veces una chica de 15 o 16 años no sabe cómo tratar a un hombre que la ha protegido, salvo cediendo para que continuase siendo un amigo. Pero Logan pertenecía al pasado, y quizá no volviera a verle más. Así que me quedé mirando a este hombre, más que desconcertada por la forma inesperada en que mi cuerpo estaba reaccionando ante su sola presencia. Aún sin mirarme, me atrajo inmediatamente, como si me hiciera llegar su necesidad y me dijera que sería también la mía. Al mismo tiempo, me advertía que anduviera con tiento, que tuviera cuidado y que mantuviese las distancias. Yo no necesitaba ni quería una aventura amorosa en esta fase de mi vida. Ya había tenido bastantes experiencias de hombres forzándome a una relación sexual cuando yo no estaba dispuesta. Sin embargo, permanecía allí temblorosa,
preguntándome qué haría cuando se volviera del todo si solamente su perfil me excitaba ya tanto. Cínicamente, me decía a mí misma que resultaría desfavorecido cuando le viese por completo. Y quizás era por eso por lo que se estaba esforzando de aquella manera en mantener la mayor parte de su rostro oculta entre las sombras. Continuaba sentado, vuelto a medias. Aún así, irradiaba sensibilidad, como lo haría un ideal poeta romántico. Aunque tal vez se semejaba más a un antílope salvaje, plantado e inmóvil, escuchando, alerta, listo para huir si yo me movía con brusquedad o de forma agresiva. Eso era, decidí. Me tenía miedo. No quería que yo estuviese allí. Un hombre como Tony nunca se quedaría así sentado. Tony se levantaría, sonreiría, asumiría el control de la situación. Este tenía que ser un sirviente, un jardinero, un encargado. Por su misma postura, por la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza a un lado, comprendí que estaba esperando, quizás incluso viéndome con visión periférica. Una de sus oscuras y espesas cejas se enarcó interrogativa, pero él no se movió. Bien, que se quedara allí sentado e intrigado, pues ello me proporcionaba una excelente oportunidad de observarle. Se volvió de nuevo un poco, con el martillo preparado para dar otro golpe, y vi ahora una parte mayor de su rostro. Advertí que le temblaban las aletas de la nariz, ensanchándose, mientras notaba que estaba respirando tan profunda y rápidamente como yo. ¿Por qué no hablaba? ¿Qué le pasaba? ¿Estaba ciego? ¿Sordo? ¿Qué? Sus labios comenzaron a curvarse hacia arriba en una sonrisa, al tiempo que bajaba aquel diminuto martillo y golpeaba delicadamente una fina lámina de metal plateado, como si quisiera eliminar pequeñas abolladuras de su reluciente superficie. Tap, 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 hacía con la pequeña herramienta. Empecé a temblar, sintiéndome amenazada por su renuencia incluso a saludarme. ¿Quién era él para ignorarme? ¿Qué haría Gillian en mi situación? Ciertamente, ella no dejaría que este hombre la intimidase, pero yo no era más que una rústica Castil y aún no había aprendido a ser arrogante. Fingí una leve tos. Ni siquiera entonces mostró la menor prisa por volverse y hacer que me sintiera bien recibida. Mientras permanecía allí, pensé que era el joven de aspecto y comportamiento más insólitos que había visto jamás. «Disculpe», dije, con una voz baja que trataba de emular la susurrante forma de hablar de Gillian. «Le he oído martillear cuando me hallaba perdida en el laberinto. No estoy segura de poder volver a encontrar el camino de regreso a la casa principal, con la oscuridad y la niebla que hay». «Sé que no eres Gillian», dijo sin mirarme. «Si no, estaría parloteando sin cesar, diciéndome 1000 cosas que no necesito saber. Y como no eres Gillian, no tienes por qué estar aquí. Lo siento, pero estoy ocupado y no tengo tiempo para agasajar a huéspedes no invitados». Me sorprendió que me echara de aquel modo, sin ni siquiera volverse a ver quién había entrado. ¿Qué clase de hombre era aquel? «Mírame». Sentí deseos de gritar. «No soy fea, aunque no sea Gillian. Vuelve la cabeza y habla, pues dentro de un instante echaré a correr y no me importa que no volvamos a vernos nunca». Era a Logan a quien yo amaba, no a este desconocido con su actitud indiferente. Logan, que algún día me perdonaría por algo que yo no pude evitar que sucediera. Frunció el ceño, y su frente se cubrió de arrugas. «Vete, por favor. Limítate a dar media vuelta y no digas una sola palabra». «No, no me iré hasta que me diga quién es usted». «¿Quién eres tú para preguntarlo?» «Primero, dígame quién es usted». «Por favor, me estás haciendo perder el tiempo. Vete ya y déjame terminar lo que estoy haciendo. Estos son aposentos privados, mis aposentos, de acceso vedado a los sirvientes de Farthingale Manor. ¡Largo!». Me dirigió una mirada rápida y escrutadora que no se detuvo en ningún rasgo o punto de mi cuerpo que otros hombres solían mirar antes de darme nuevamente la espalda. Sentí que se me cortaba el aliento. Me dolió ser observada de arriba abajo y desechada luego como si no mereciera ni tan siquiera ser tratada con buenos modales. Estúpida de mí con mi campesino orgullo. Siempre había tenido demasiado orgullo, y me había hecho sufrir sin necesidad muchas veces, cuando habría sido mucho más fácil prescindir de algo que carecía de verdadero valor. Sin embargo, ese orgullo se alzó indignado en mi interior, como siempre que alguien como él miraba despectivamente a alguien como yo. Procuré aborrecerle. Un simple sirviente, eso es lo que era. Un jornalero colocado en una casita de jardinero para reparar plata antigua.
Y con el impulso de esa inverosímil conclusión, exclamé, de forma totalmente impropia de Gillian: ¿Es usted un sirviente? Me acerqué más para obligarle a mirarme. ¿El jardinero o uno de sus jornaleros? Él tenía la cabeza inclinada sobre su trabajo. Por favor, estás tú en mi casa, no yo en la tuya. No tengo por qué responder a tus preguntas. No te importa quién soy. Vete y déjame en paz. No eres la primera mujer que dice que se ha perdido en el laberinto, y todas acaban aquí. Hay un camino que bordea el seto por fuera y que te llevará hasta el principio del laberinto. Un niño podría seguirlo, aún con niebla. ¿Me ha visto venir? Te he oído venir. No sé qué es lo que me hizo gritar. Yo no soy una criada aquí, exclamé furiosa con las chillonas maneras de papá y Fanny, de tal modo que hasta yo misma me sobresalté. Fardingale Manor es la casa de mis tíos, que me han pedido que venga a quedarme. Todos los temores que se agazapaban en mi mente me decían que huyera, y que lo hiciera a prisa. Esta vez se volvió completamente hacia mí, de tal manera que vi y sentí el impacto de su masculinidad como nunca hasta entonces lo había sentido irradiar de ningún hombre. Sus oscuros ojos permanecían ocultos en las sombras mientras me examinaban, paseándose lentamente esta vez por mi rostro, mi garganta, mi agitado pecho, por la cintura, las caderas, las piernas, y de nuevo hacia arriba, despacio, muy despacio. Y cuando sus pupilas retornaron a mi rostro, se detuvieron en mis labios antes de mirar larga y profundamente mis ojos. Me sentí desfallecer antes de que él apartara la mirada, que se le había empañado ligeramente. Oh, yo le estaba afectando, me daba cuenta de ello. Algo que él había visto hacía tensar los labios y apretar los puños. Apartándose de mí, volvió a tomar aquel maldito martillito, como si se dispusiera a continuar su trabajo sin dejar que nada se interfiriese con lo que estaba haciendo. Por segunda vez, yo grité con voz sonora e iracunda de Castile: «Basta. ¿Por qué no puedes ser cortés conmigo? Este es mi primer día aquí. Mis anfitriones se han ido a una fiesta y me han dejado con los criados para que me entretenga sola. No sé qué hacer. Necesito a alguien con quien hablar. Y no me dijeron que en la finca vivía una persona como usted». «¿Como yo? ¿Qué quieres decir con eso? Así de joven. ¿Quién es usted?» «Yo sé quién eres tú», dijo, como si se sintiera reacio a hablar. «Ojalá no hubieras venido. No tenía intención de que llegáramos a conocernos. Pero no es demasiado tarde. No tienes más que salir por la puerta con los brazos extendidos hacia adelante y a los 50 pasos chocarás con el seto. En cuanto lo notes delante de ti, echa a andar hacia la izquierda, sin dejar de tocarlo con la mano derecha, y no tardarás en llegar a la casa grande. La biblioteca tiene una excelente selección de libros, si te gusta leer. Y, si no, también hay allí un televisor. Y en el armario, en el tercer estante contando desde abajo, hallarás álbumes de fotos. Te entretendrán seguramente. Y si todo esto falla, el cocinero es muy simpático y le encanta conversar. Se llama Rhys Williams, pero todos le llamamos Rye Whiskey». «¿Quién es usted?», exclamé, sintiéndome furiosa con él. «Realmente no veo que puede importarte eso, pero ya que insistes me llamo Troy Landon Tatterton. Tu tío es mi hermano mayor». «Tiene que ser mentira», exclamé. «Me habrían dicho que estaba usted aquí si fuese quien dice que es». «No veo la necesidad de mentir sobre menudencias tales como quién soy yo. Quizás ellos no saben siquiera que estoy aquí. Al fin y al cabo tengo más de 21 años. No les aviso previamente cuando vengo a mi propia casita y a mi taller. Y tampoco les digo cuándo me voy. Pero... tartamudeé. ¿Por qué no vives en la casa grande?» Su sonrisa resplandeció brevemente. «Tengo mis razones para preferir estar aquí. ¿Estoy obligado a explicártelas? Pero hay tantas habitaciones en aquella casa y este lugar es tan pequeño», murmuré, tan confusa que agaché la cabeza y me sentí completamente desdichada. Él tenía razón, naturalmente. Me había portado como una estúpida. ¿Qué derecho tenía yo para inmiscuirme en su modo de proceder? Colocó su martillito en un hueco especial existente en la pared, en el que se alineaban también otras herramientas, ordenadamente dispuestas. Sus ojos graves y profundos tenían una expresión triste, llenos de algo que yo no entendía cuando se encontraban con los míos.
¿Qué sabes acerca de mí? Se me doblaron las rodillas y me senté automáticamente en un sillón situado ante el fuego. Él suspiró cuando me vio hacer esto, como si le hubiera gustado que me marchase, pero me resistía a creer que lo deseara de verdad. Solo sé lo que me ha contado tu hermano, y no es mucho. Dijo que eres muy inteligente y que te graduaste en Harvard a los 18 años. Se levantó, se apartó de la mesa y fue a dejarse caer en una silla situada frente a mí. Desechó con un ademán todo lo que yo había dicho, como si se tratara de un humo molesto que echase a perder la atmósfera. Yo no he hecho nada importante con mi pretendida inteligencia, así que hubiera sido lo mismo que naciese con un cerebro mediocre. Quedé boquiabierta al oírle decir algo tan totalmente opuesto a lo que yo creía. Cuando se tenía una formación se tenía el mundo en la mano. Pero estás graduado por una de las mejores universidades del mundo. Por fin le había hecho sonreír. Veo que estás impresionada. Me alegro. Ahora, mi preparación ha adquirido algún valor, al menos a tus ojos. Me hacía sentirme joven, ingenua y tonta. ¿Qué haces con tus conocimientos aparte de martillear metales como un crío de 2 años? Tuché, dijo, con una sonrisa que le hizo parecer doblemente atractivo, y bien sabe Dios que ya me atraía bastante. Me avergonzó ver lo fácilmente que mi aspecto físico podía vencer a mi inteligencia. Experimenté un ramalazo de ira contra él. ¿Eso es todo lo que tienes que decir?, exclamé. A mi propia y tosca manera, he intentado insultarte. Ni siquiera parecía ofendido mientras se levantaba, regresaba a la mesa y volvía a tomar aquel irresistible martillito. ¿Por qué no me dices quién soy yo?, le apremié. Di mi nombre, ya que sabes tanto. Dentro de un momento, respondió cortésmente. Tengo que hacer muchas diminutas armaduras para un coleccionista muy especial que valora en alto grado estas cosas. Mostró un trocito de plata que había sido moldeado en forma de S. Estas piezas llevarán unos agujeros en cada extremo, y finalmente, cuando queden sujetas unas a otras con unos pequeños pernos, la malla de eslabones tendrá una flexibilidad perfecta, permitiendo a su portador una gran actividad, a diferencia de las armaduras que se usaron después. ¿Pero no eres un Tatterton? ¿No eres el dueño de esa compañía? ¿Por qué desperdiciar tus esfuerzos en algo que pueden hacer otros? Quieres saber muchas cosas, pero responderé a esta pregunta, porque muchos otros me la han formulado también. Me gusta trabajar con mis manos, y no tengo nada mejor que hacer. ¿Por qué me estaba mostrando tan odiosa? Él era como una figura fantástica que yo hubiera creado mucho tiempo atrás, y que se había hecho carne y sangre, esperando que yo le descubriera. Y ahora que lo había conseguido, estaba haciendo que me aborreciese. A diferencia de Logan, que parecía fuerte y seguro como el peñón de Gibraltar, Troy daba la sensación de ser muy vulnerable, igual que yo. No había pronunciado una sola palabra para castigar mi desagradable comportamiento. Sin embargo, me daba cuenta de que estaba dolido. Parecía un violín demasiado tenso, presto a vibrar al menor contacto hecho por descuido. Luego, como yo no intentara interrumpir lo que estaba haciendo, dejó a un lado su martillo, se volvió y me dirigió una sonrisa con la que sin duda pretendía congraciarse conmigo. Estoy hambriento. ¿Aceptarás mis excusas por haberme portado con tanta rudeza y te quedarás a tomar algo, Heavenly Castile? ¿Sabes mi nombre? Claro que sé tu nombre. Yo también tengo ojos y oídos. ¿Te ha hablado Gillian de mí? ¿No? ¿Quién entonces? Miró su reloj y pareció sorprendido al ver la hora. Asombroso. Creía que solo había pasado unos minutos desde que empecé a trabajar esta mañana. Su tono era de disculpa. El tiempo pasa con una rapidez terrible. Siempre me sorprende lo vertiginosamente que corren los minutos, lo pronto que termina el día. Me miró con expresión reflexiva. Tienes razón, desde luego. Estoy desperdiciando mi vida jugando con lo que no son más que unos juguetes de plata. Se pasó las manos por el pelo y desordenó las ondas que tan pulcramente se habían formado por sí solas. ¿Has pensado alguna vez que la vida es demasiado corta? ¿Que antes de que hayas medio terminado tus proyectos estás viejo y débil y la siniestra segadora se encuentra ya llamando a tu puerta? No podía tener más de 22 o 23 años. No, nunca me he detenido a reflexionar en nada parecido. Te envidio.
Yo siempre he tenido la impresión de hallarme en una enloquecida carrera contra el tiempo y contra Tony. Me dirigió una sonrisa y luego, haciendo que se me cortara la respiración, añadió: «Muy bien, quédate. No te vayas. Derrocha mi tiempo». Ahora yo no sabía qué hacer. Ansiaba quedarme, pero me sentía confusa y asustada. «Oh, vamos», insistió. «Has conseguido lo que querías, ¿no? Y yo soy inofensivo. Me gusta enredar en la cocina, aunque no dispongo de tiempo más que para preparar bocadillos. No sigo un horario fijo de comidas, como cuando me entra hambre. Por desgracia, yo quemo calorías con la misma rapidez con que las tomo, así que la tengo siempre. De modo, Heaven, que tomaremos inmediatamente nuestra primera comida juntos». En estos mismos momentos tenían que servirme la cena en Farthingale Manor, y yo lo olvidé por completo con la excitación de seguir a aquel hombre a su cocina, que semejaba la de un yate. Todo práctico y muy a mano. Comenzó a abrir puertas y a disponer sobre la mesa pan y mantequilla, lechuga, tomates, jamón y queso. Según iba sacando lo que necesitaba de los armarios, cerraba las puertas con la frente, ya que tenía las manos ocupadas, pero no antes de que yo tuviese la oportunidad de echar un vistazo al interior. Todos los estantes estaban muy ordenados y repletos. Los alimentos que tenía allí serían la comida de un año de 5 niños Castil. Mientras preparaba los emparedados, rechazando mi ayuda e insistiendo en que yo fuese su invitada, permaneciera sentada y no hiciese más que hablar para entretenerle. Parecía alegre por tenerme allí y al mismo tiempo incómodo y azorado. A mí me resultaba difícil hablar, así que él sugirió que pusiese la mesa. Lo hice rápidamente y luego aproveché la oportunidad para ver mejor la casa. Observada desde dentro, no era tan pequeña como me había parecido al contemplar el exterior. Tenía unas alas que sobresalían del cuerpo principal y conducían a otras habitaciones. Una casa masculina, escasamente amueblada. Poner la mesa me sosegó, como siempre me pasaba cuando me mantenía ocupada, así que pude volverme y mirarle sin azoramiento. Resultaba extraño estar allí con él de esta manera, en una casita aislada, cercados por la niebla y la oscuridad, como si nos hallásemos solos en el mundo. Crepitaba el fuego a mi espalda y las chispas ascendían silbando por la chimenea. Una oleada de rubor me encendió el rostro. Me sentía, demasiado excitada y demasiado vulnerable ahora que la preparación de los bocadillos le había proporcionado a él algo que hacer. La persona ocupada parece siempre más dueña de la situación que la que mira. Yo contemplé excesivo tiempo su cara, observando el juego de las luces fluorescentes sobre sus cabellos. Escruté demasiado largamente su cuerpo, asombrada de cómo respondía el mío a la sola vista de él. Me sentí llena de culpabilidad y de vergüenza. ¿Cómo podía yo sentir esto ante un hombre después de lo que Cal me había hecho? Reprimí enérgicamente mis emociones. Yo no necesitaba a ningún hombre en mi vida. Ahora no. «La cena está servida, milady», dije tímidamente con una sonrisa. Me acerqué y ofrecí una silla, y me senté antes de que, con un rápido ademán, retirase una servilleta blanca, dejando al descubierto 6 bocadillos sobre una bandeja de plata. 6. Alrededor, adornaban la bandeja ramitos de perejil y rábanos dispuestos de modo que parecían rosas. Entre el perejil había huevos picantes, y alrededor se veían rebanaditas de diversos quesos, un surtido de galletas variadas y una fuente de plata llena de manzanas rojas y relucientes. Manzanas bruñidas. ¿Todo esto cuando había planeado cenar solo? Pero si allá en los Willys podríamos haber vivido con ello una semana la abuelita, el abuelo, Tom, Fanny, Keith, nuestra Jane, todos nosotros. Saqué luego 2 botellas de vino, una de tinto y otra de blanco. ¡Vino! Lo que Cal había pedido para mí en elegantes restaurantes cuando vivía con él y con Kitty en Candlewick. Y el vino me había enturbiado el cerebro y me había hecho aceptar lo que de otra manera habría sido posible evitar. No podía permitirme cometer otro error. Me puse en pie de un salto y tomé mi abrigo. «Lo siento, pero no puedo quedarme», dije. «Tú no querías que supiese que estabas aquí, así que fingiré que no estás». Y rápidamente crucé la puerta y eché a correr hacia el seto en medio de una noche tan negra que inspiraba pavor. La húmeda neblina que se elevaba del suelo se me enroscaba en torno a las piernas. Lejos a mi espalda le oí gritar mi nombre. «Heaven, Heaven». ¿Qué nombre tan extraño había elegido mi madre para mí?
Pensé por primera vez en mi vida. No una persona, sino un lugar. Luego, se me llenaron los ojos de lágrimas. Estaba llorando, sin ningún motivo.